Amor, riqueza, trabajo, noches sin dormir, cambios de último momento, el abandono de las musas sin inspiración. Esta y otras predicciones para este 2020 de las manos de Design Talks. Bueno, menos profecías y más diseño. Hoy en Design Talks les traemos algunas tendencias de diseño de la década que pasó y otras para el nuevo año, además de una imagen renovada. Pásense por nuestras redes sociales y cuéntenos qué les parece. Finalmente, el primer episodio del año. Ustedes creyeron que se habían librado de nosotros, pero aquí estamos, y recargados. Bienvenidos al episodio número 37 de Design Talks, el podcast pitonizo que habla sobre diseño en español. Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Si es la primera vez que nos escuchan en este año, no se olviden de suscribirse si es la primera vez que nos escuchan. Si es la primera vez del año, pues no, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Qué se cuentan? Existimos, o sea, todavía no nos volamos, todavía Design Talks existe. No nos desaparecimos, solo estábamos en un descanso. Retiro. En un pequeño retiro espiritual para ver si mejoramos. Sí, estábamos en meditación, ustedes saben, ¿no? Estábamos en un análisis exhaustivo. De lo que hicimos, de lo que no hicimos, sobre todo de lo que no hicimos. De lo que no hicimos, y casi siempre los análisis son de lo que uno no hace. Que uno después sabe que tenía que hacer, pero no hizo. Como por ejemplo grabar Design Talks. Ya Amigos, llegó el momento, al fin. Total, amigos, qué pena con ustedes, pero pues es que también teníamos que descansar un ratico, ¿no? O sea, después de un año duro de trabajo en el 2019, pues sí, nos paramos un ratico para retomar con fuerza. Así es lo que esperamos, retomar con fuerza. No sabemos si lo vamos a lograr, pero es lo que esperamos de este 2020. Y disculpen de antemano por este episodio, porque es que, ya perdimos la práctica, así que está difícil, ¿no? O sea, pero bueno, entiéndanos. Sí, Andrés, yo creo que nos entienden. Si nos siguen escuchando es porque nos entienden. Ya se acostumbraron. Bueno, Santiago, ¿y de qué vamos a hablar en este maravilloso episodio? Bueno, hoy vamos, entre muchos temas que estaban muchísimos que estaban en el tintero, escogimos las tendencias para este 2020 en diseño. Las tendencias de Design Talks sobre diseño. Tengo serias dudas, pero bueno, sí. Ahí investigamos un poquito y vamos a ver qué sale. Capítulo 100% desconfiable. Como muchos. Bueno, pero primero, ¿qué pasó en estas vacaciones? O sea, en las redes sociales, ¿cómo se movieron? Bueno, nosotros estuvimos un poco tímidos, pero afortunadamente tuvimos gente que no se olvida de nosotros, como siempre. Gracias a todos ustedes. Por ustedes es que sigue esto en pie. Por ejemplo, el perfil de red de diseñadores, pues a los cuales les enviamos un gran saludo, nos compartió para los podcasts a seguir en este 2020. Oiga, qué gran responsabilidad, ¿no? O sea, fuerte, qué miedo. Sí, bastante. Este año tengo más miedo que el año pasado. Ellos recomendándonos y nosotros no publicamos nada en un mes. Qué pena, discúlpenlo poquito, pero ya nos metimos otra vez. En realidad estábamos haciéndonos desear. No sé si funcionó, pero era nuestra intención real. No sé si exageramos, pero bueno. Exageramos un poco. Ahí estuvo Red de Diseñadores, muchas gracias, y también Vida de Creativo que nos recomendaron en estos 10 perfiles para 2020 sobre diseño que hay que tener en cuenta. Así que bueno, ahí nosotros no creamos mucho contenido para Instagram, pero el podcast se les tiene, así que aquí estamos. Se le tiene. También, ¿qué tal si saludamos a Antonio Fernández, Andrés, que es un colega muy respetado, que tiene su estudio de diseño y que se desempeña por las Europas, como acá un amigo? ¿Quién? No, Antonio, él es español y bueno, nos envió unos saludos muy sentidos, nos envió un audio, muchas gracias Antonio y bueno, seguiremos ahí haciéndole para no defraudarte o intentarlo al menos. ¿Y qué tal un saludo para Karen Espinel? ¿No? Nos puso muy feliz cuando nos escribió que después de escuchar nuestro capítulo pasó su entrevista. Historias de vida. Design Talks. Es una gran historia de vida. Servimos
de Algo. inspiración, o tal vez servimos para que ella sepa lo que no tenía que hacer, y ella logró pasar su entrevista de trabajo, Andrés. Parece que el episodio de Customer Experience de CX fue su amuleto de la buena suerte y bueno, también nos compartió y nos contó que después de haber escuchado ese episodio fue una entrevista y les dieron el trabajo y bueno, te felicitamos, Karen, que ojalá que te esté yendo muy bien. Cuéntanos cómo te está yendo, porque pues tal vez entraste y no te gustó. Cuéntanos y pues podemos hacer alguna charla sobre el asunto. ¿Qué sucede cuando no te gusta tu trabajo? Oiga, pero eso sería chévere, como Sí. hagamos un episodio sobre, no sobre no te gusta su trabajo, sino más bien sobre entrevistas, ¿no? Cómo presentarse una entrevista como diseñador. Uy, vea, Sí. se viene el 2020 con muchas Sí, sorpresas. anotemos. Ya tenemos un tema para el 2020. Está muy bueno. Bueno, ya, mucha cháchara, Santiago. Empecemos Sí. con nuestras tendencias Sí. No, de, es que del 2020. estábamos muy callados, entonces hoy tenemos mucho ímpetu porque es el primer capítulo de este año. Totalmente. Bueno, vamos a hablar un poco de las tendencias de lo que fue la pasada década. Como que Sí. vimos, de qué se trató, y vamos también luego a explorar algunas de las tendencias de lo que puede pasar en el 2020 y hacia adelante. Pero bueno, digamos que en este 2020, a nivel de tecnología, a nivel de color, a nivel de estilos, de estética, ¿no? Tenemos varias cositas de las que les vamos a hablar. Bueno, ¿qué tal? Empecemos por esta estética que sobre todo aparecía en las páginas web de salió como tocó que salga. Bueno, es que si nosotros vemos que fue lo que sucedió, o sea, desde el 2010 hasta el 2020, ¿cierto? La última década, pues en el 2010 claramente Internet ya existía, pero pues todavía se estaba empezando, ¿no? El diseño estaba empezando a descubrir cuál era esta nueva, ¿no? El digital, qué significaba y cómo se debía diseñar para el digital. Así que, bueno, estas son algunas tendencias que tomamos de un artículo muy interesante de Fast Company, de la parte de design. Así que igual se los dejamos en los links del episodio. Pero se llama así, Bad Design by Good People. Entonces, un mal diseño hecho por buenas personas. O sea, personas con buenas intenciones, pero que hacían cosas extrañas, ¿no? Que sigue sucediendo, ¿no? Muchas veces el que diseña no es el diseñador, entonces a veces el resultado aparece. Tristemente. Esperemos que no sea tendencia para la siguiente década. Pero digamos que hoy es mucho más fácil, ¿no? Antes, por ejemplo, los ingenieros eran los programadores los que pues a la final diseñaban el sitio simplemente porque lo podían hacer. Ahora ha cambiado muchas cosas también se han ido, no sé, el mismo Flash, por ejemplo, que murió en la década pasada. y de hecho ahora... Ya era justo y necesario. Pero eso no es tan cierto. Yo, por ejemplo, he estado haciendo algunos cursos de mi empresa, esos cursos obligatorios que le hacen hacer uno en las empresas, y todo es Flash. Yo no podía creer. Sí, bueno, es la misma programación, pero ahora tiene diferentes nombres y es más amable. Entonces ya la gente no sabe qué es Flash, pero sigue estando ahí detrás de las cortinas. No, en este caso era Flash. O sea, me tocó buscar un tutorial en internet para cómo desbloquear Flash en el browser. De hace 20 años. Más o menos. Pero bueno, hoy hay muchas otras opciones, ¿no? Por ejemplo, Wix, ¿no? Así que si usted no sabe de diseño y no es diseñador, pues igual puede ir a Wix y tiene una página personalizable, muy fácil, muchas muy bien hechas, muy bonitas para los objetivos, digamos, que puede tener un pequeño negocio, una persona, un profesional, que es perfecto. Que de hecho yo soy de los que cree que para eso no se necesita un super diseñador que le cobre esta vida y la otra, cuando lo que usted necesita poner es su currículum en línea, ¿no? Sí, bueno, el diseño asistido, digamos que ha empezado a agarrar bastante vuelo en esta época. Entonces hay templates y hay cosas que ya están como, digamos que prediseñadas y ya es darle el toque personal al resto de cosas, ¿no? Total, y ahora incluso la identidad, o sea, ahora se hacen logos automáticos, o sea, con un cuestionario y luego en la misma Wix, ahora ellos lanzaron hace 2 años creo, o el año pasado, una aplicación en donde uno simplemente dice, vea, es que yo quiero hacer una marca de ropa de este tipo de valores, de este tipo de target, y ya, y él le hacía 5 propuestas y uno las podía personalizar. O sea, así es, tiemblen, diseñadores gráficos. Estamos listos. Bueno, próxima tendencia pasada, Bueno, pero tenemos- pasada y presente. Sí, el Infinite Scroll, que es como que uno siente que va bajando por la página, pero que es interminable y un poco torturante siente. porque en ese instante no estaba pensado para seguir bajando. Sí, bueno, el Infinite Scroll es una interacción que ya hace parte de nuestra vida y yo creo que sería muy extraño ahora no tenerla, ¿no? O sea, uno va al feed de Instagram, va al feed de Facebook y
y va hacia abajo y carga contenido y carga contenido y carga contenido, ¿no? Así que pues no sé si es una tendencia del pasado, pero eso es una cosa que está sucediendo. O sea, sí, nació en el pasado, en la pasada década, pero hace parte de la interacción hoy. Claro, Es muy vigente. y se repensó, digamos, para que sea amable. Ujú. Y también para que sea enviciante. También, sí, Ese es su por objetivo. supuesto, es No, parte del asunto. incrementar el engagement, pero pues que por un lado está bien, porque uno está ahí y se distrae, pero por otro lado se vuelve casi adictivo, ¿no? Así que bueno, yo creo que vamos a continuar viendo Infinite Scroll. Creo que cada vez lo están apropiando incluso en otros sectores, por ejemplo las noticias. Ahora los artículos, ¿no? Se cargan debajo y debajo y debajo. Uno Así detrás que de otro, sí. Y luego te aparece un aviso que dice, ya te viste 5, ahora págame. bueno, sí, esa es ¿No? una Esa es nueva una tendencia, esa sí tendencia. es del 2020, esa tendencia. Yo no sé si es del diseño exactamente, pero por ejemplo, bueno, ya nos estamos saliendo, pero las noticias están buscando nuevos modelos de negocio Les porque toca. ya eso de las noticias gratis parece no Sí, ser sostenible. parece. Es muy extraño el asunto de la comunicación en general. Bueno, siguiente. Una estética que vimos en la década pasada fue la de hecho a mano, ¿no? Un poco ese, Ujú. como después de un momento en contraste a un minimalismo y a una geometría extrema, también tuvimos del otro lado, pues lo hecho a mano, ¿no? Lo más original, pues porque se hace solo una vez. O al menos la estética. Sí, estas frases con letra cursiva o incluso algunas ilustraciones también como con este estilo de escritura. Confieso que ese fue de los que me saturó un poco, ¿no? Y que como que uno entraba a un restaurante y veía esas frases cursivas en vinilos por ahí por las paredes y esas cosas ya terminó saturándome. Pues como todas las tendencias, ¿no? Cuando ya se abusa, pues ya no se vuelve interesante, ya no rompe, digamos, la monotonía visual o estética, sino que se convierte en parte de ella. Claro, se convierte ya en paisaje, entonces se vuelve ya, no sé, ya Sí. una cosa más. Entonces, sí, Así sí, como, espero, como espero por... que no regrese. Bueno, sí está, sí, bueno, vamos a ver. Así como, por ejemplo, en Fast Company critican la gráfica genérica de las startups, ¿no? O sea, todas las startups asumieron un mismo estilo, ¿no? Con un color de fondo, con el producto, digamos, simplemente resaltado con este fondo, pero pues que al final todos se convirtieron en la misma manera de presentar una startup. Impresionante, eso se volvió un boom y durante una época todo el mundo hacía exactamente lo mismo. Y es muy bonito, pero lo que decimos ya, cuando se abusa del asunto ya se vuelve paisaje y ya termina perdiendo la originalidad que tenía. Y bueno, esta viene con otra que yo creo que más bien fue el nacimiento, ¿no? Del storytelling como manera de contar un producto, como manera de contar historias. Yo creo que esto viene muy de la mano de la consolidación de las redes sociales y cómo es necesario crear una historia detrás de un producto, de un servicio, para poder hacerlo entender, para hacerlo entender de una manera más fácil a través de diversos canales. Así que yo creo que sí, por un lado la estética pudo ser un poco repetitiva, pero también si vamos a ver Indiegogo o vamos a ver estos otros sitios en donde hacen crowdfunding para startups, vemos como quien no hace un buen storytelling no logra transmitir, ¿no? La idea de sus productos y bueno, eso lo vimos nacer y lo seguiremos viendo. Claro, y tiene esa ventaja como que este minimalismo por defecto que es fácil adaptarlo, ¿no? Entonces alguien agarra un template, lo photoshopea, tal, y estuvo. Entonces para las startups es mucho más fácil implementar esa estética, pues por funcionalidad, digamos. Pero también aparece esto de que cuando el minimalismo es mal manejado, pues digamos que deja de ser bonito y se empieza a tornar un poco mediocre, ¿no? Pues cuando se abusa, ese es el mismo tema que estábamos diciendo antes, porque pues minimalismo no significa pobreza, ¿no? Exactamente. Y Al es algo que contrario, no se ha es muy comprendido por difícil. algunos lugares. Total. Es difícil crear una estética minimalista porque la misma falta de elementos hace que los elementos que existan crean, o sea, es difícil que creen las tensiones que deben crear y es difícil que estén compensados, así que, o sea, cuando se vuelve una fórmula y se cree que todo se puede hacer de manera muy fácil, por ejemplo el minimalismo, pues luego los resultados son no minimalistas, sino pobres a nivel estético, a nivel de identidad, a nivel de impacto. Así que bueno, eso también lo vimos, el uso y el abuso del minimalismo. Claro, y también digamos que es un problema que se torna también con los templates, que la gente
coge uno, coge otro, pum, armó y sale. Mm. Entonces se olvidan cosas como el manejo del color, como la diagramación, como la cantidad de información que se va agregando a la imagen. Entonces empiezan a haber fallas. Pero también incluso en el producto, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, cuando se abusa y luego se pasa sobre la usabilidad y entonces las cosas ya ni siquiera se pueden entender porque el lenguaje es tan pobre del objeto en sí mismo que no se puede usar, no puede cumplir su fin. Así que sí, esto lo vemos en diferentes áreas del diseño. Bueno, Andrés, ¿y qué tal si hablamos de una tendencia que espero que continúe, porque es una tendencia maravillosa de la comunicación, de la cultura pop actual, que son los memes, Absolutamente. los fantásticos memes? Uy, los memes llegaron, se consolidaron y han evolucionado, ¿no? O sea, ¿se acuerda hace años cómo eran los memes, o los memes? Que O sea, empezaban siendo como muñequitos hechos en Paint. exacto, exacto, exacto. Ahora ya se ven un poco casi que son vintage. Ahora Esos son una clásicos. foto y una frase, o pueden ser una foto editada con Paint, porque el Paint no desaparece. Y también lo que sucede es que las redes sociales, internet en general, bueno, y los GIF, ¿no? Ojo que también los GIF son una de esas cosas que volvieron. Eso sí que renacieron los GIF. Sí, 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 sí. O los memes en GIF. Una combinación mágica. Pero bueno, lo que sucede es que, no sé, los memes permitieron una nueva forma de comunicación, ¿no? O sea, que todo el mundo se pudiera convertir en creador de imagen y el humor como vehículo para la comunicación. O sea, es un fenómeno absurdamente importante para la comunicación digital. Claro, y que los memes son anónimos, ¿no? Entonces aparece un meme, se difunde, se viraliza, nadie sabe quién lo creó, nadie sabe dónde apareció, pero se sabe que es genial. O sea, es como una expresión social, cultural, colectiva. Es muy Y, colectivo el meme. Y la crítica, o sea, la crítica tan fuerte que se hace, o sea, ahora cuando cualquier cosa sucede en el mundo, no son solo las noticias la que lo registran, sino los memes. O sea, puede ser bien interesante hacer todo un estudio, ¿cierto? De cómo los memes comunican y crean información. Bueno, esto ya, pongámonos Sí, teóricos, hagamos un sí, libro. prontamente esperen un episodio sobre memes. Vamos a ver, pongámonos serios con los memes. Bueno, Andrés, ya hablamos de tendencias pasadas. ¿Qué tal si ahora sí empezamos, ya nos ponemos serios a esta altura del episodio y empezamos a hablar puntualmente de nuestro tema, de lo que nos atañe? Sí, empecemos a hablar de qué se viene para este 2020 según nosotros. Según esta... nuestras escasas investigaciones. Bueno, empecemos con una cosa que es importante para todos los diseñadores, cualquiera que sea, digamos la especialidad, que es el color, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está sucediendo y qué va a suceder con el color, ¿no? En este 2020. Bueno, una de las primeras cosas que estuvimos viendo sobre el color fue el color que escogió Pantone oficialmente para este año. Pantone siempre Sí. hace esto, ¿no? O sea, en las últimas décadas yo creo que más o menos ya lo empezó a hacer como desde hace unos 10 años, a elegir, diría yo, proponer, no creo que sea Sí. identificar, ¿no? El color para el año. Y este año hay, en mi concepto, una cosa interesante, o sea, como extraña de lo que venía siendo tendencia. Sí, rompe un poco, es el Classic Blue, es como ese azul, ¿cómo lo diríamos, Andrés? Como ese azul profundo. Sí, un poco Facebook, ¿no? Un poco... Sí, un es un poquito poco más oscuro que el azul de Facebook, pero como para que se den un cuenta. poco menos pantalla. Es que es como muy corporativo ese azul, ¿no? Pero digamos que se vuelve muy, ¿cómo decirlo? Un poco serio la propuesta de color de Pantone este año, ¿no? En el 2019 la propuesta era un color salmón, como un rosado, no sé cómo describirlo porque es color salmón. Ese me encantaba, era como un rosa naranjoso. Sí. Entonces, pues no, Algo así. ahora vamos por una elección clásica, es un azul oscuro. Así que bueno, vamos a ver, esa es la propuesta de Pantone y ahí les dejamos el link para que vean porque ellos siempre sacan como algunos productos y algunas asociaciones. Bueno, esto es comercial, pero bueno, es Pantone. Es como para empezar a ver las tendencias, ¿no? Yo sí pienso que hay varias marcas que están girando como hacia allá, ¿no? Volviéndose un poquito más serias porque pasamos como por una época muy exageradamente colorida en algunos lugares. Chocoloca, Entonces, dirían sí, algunos teóricos. Sí, me parece una gran palabra. Y precisamente unido a esto aparecen los modos oscuros, ¿no? En varias interfaces.
esto sí que es una tendencia que estamos empezando a ver y que personalmente estoy empezando a descubrir, ¿no? Yo me acuerdo que por allá cuando hacía los ejercicios de la universidad, los primeros ejercicios digitales, me acuerdo de un proyecto, de un ejercicio que hicimos sobre un ebook, ¿no? O sea, ¿qué significaba un ebook? Es que 10 años atrás, Santiago, imagínese esto. Ya se estaba hablando del ebook claramente y yo me acuerdo que una de las propuestas que hacíamos era, pero ¿por qué no hacemos que se lea en negro? ¿Cierto? O sea, si la pantalla es luz, ¿por qué no apagamos la pantalla y hacemos solo que las letras salgan? Así sería menos pesado para el ojo. O sea, una cosa absurdamente disruptiva hace, ¿cierto? O sea, porque hace 20 años era DOS. Sí. Luego pasamos al blanco y ahora otra vez estamos volviendo al negro. Es que todo es un ciclo. Sí, y aparecen pues interfaces en modo oscuro en todos lados, ¿no? En Instagram, en Google, en el iOS. En Sí, el el iOS iOS. también aparece. Exacto. Aparece en todas partes, está apareciendo cada vez más y pues a mí me parece interesante, sobre todo desde el tema ambiental, ¿no? El uso de la energía me parece muy interesante que se empiece a pensar en algo ecológico por el tema energético. Claro, y además que uno de los dolores de cabeza de nuestros tiempos de los smartphones es también el uso de la batería. Y Claro, la pantalla es una de las cosas que más usa batería. Entonces, no solo es para recargar menos, pero también para que nos... O sea, eso tiene muchos lados interesantes, sí, ¿no? el Pero también descanso es visual. cierto... También es cierto que no estamos, o sea, si nosotros vemos en un dark mode el correo electrónico, por ejemplo, uno se da cuenta como todavía no hemos evolucionado a un momento en el que podemos usar el light mode y el dark mode indistintamente, ¿cierto? El uso de las imágenes, los fondos, el contraste, o sea, el dark mode todavía tiene muchos, digamos, problemas. Yo no sé si en algún momento habrá que crear una versión de contenido para dark mode y una para light mode, o sé si logrará crear una sola, pero bueno, habrá que ver cómo Claro, evoluciona. claro, porque digamos que el descanso visual funciona en ciertas situaciones, pero en otras se vuelve un contraste fuertísimo porque el ojo está como apagando, ¿no? Y aparece algo fuerte y ¡pum! Mm. Se siente ese cambio tan grave. En cambio, cuando se trabaja sobre el blanco aparece algo oscuro y el ojo no lo siente tan fuerte. Entonces, pues es una cosa como todo que va evolucionando. Vamos a ver cómo va. Bueno, también en color tenemos el uso de los degradados. Este es un trend que no se ha ido. Tal vez en algún Controvertido. momento hubo un tema de colores planos, ¿no? Pero ya hace algunos años estamos volviendo al degradado. Bueno, de hecho, en las tendencias pasadas hablábamos un poco de unos degradados extraños que aparecían, que era como todo un arco iris que uno veía que se volvía bastante pesado para el ojo, ¿no? De acuerdo. Y luego eso cambió a un degradado monotono, ¿no? ¿Se acuerda? Hace años ese era el top. Hoy Un no, de- hoy estamos con diferentes cromas, ¿no? O sea, no es tan común tener en este instante un degradado, digamos, de blanco al color, sino Sí. como de dos cromas al menos, o más, Sí, nos dos o vamos más. en este momento de color a color y tomando un papel mucho más de acompañamiento visual, porque antes era mucho más protagónico el tema y más saturado. Ahora trata de ser un poco más amable, ¿no? Esperemos que continúe siendo cada vez más amable. Pero también es difícil porque tenemos ahora un trend de colores muy saturados, ¿no? O sea, también ya pasó un poco el tema de los colores apastelados, de los colores como más claritos, algunos terrosos, y ahora estamos cada vez en el color, digamos, más puro y más fuerte. Esto es otra de las tendencias de color que estamos viendo Y y del que ver. contraste, ¿no? Del contraste fuerte de estos colores saturados con, digamos que letras blancas totalmente o colores oscuros para llevar a transiciones de color pesadas que causen impacto. Exacto, por ejemplo, las últimas campañas de Spotify, ¿no? Por ejemplo, para mí eran Sí. súper fuertes al inicio. Ahora ya empieza a hacer eso, eso marcó parte de la tendencia y entonces uno está viendo cada vez más estos grandes contrastes de colores, no demasiado, o sea, colores muy fuertes, pero también tal vez eligiendo uno, dos, tres colores máximo, no tanto como un gran abanico de posibilidades. Así que yo creo que esto lo vamos a continuar a ver en este año. Total, total. Esperamos que evolucione para bien la cosa. Para bien de Sí, nuestra sí, sí. salud visual. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Andrés, ¿qué tal si nos vamos a una pausa y en el siguiente bloque dejamos de ser tan gráficos y hablamos ya de cosas, de otros tipos de diseño? De acuerdo, de acuerdo. No se pierdan la segunda parte.
Bueno, Andrés, y regresando con nuestro episodio de Tendencias 2020, ¿qué tal si hablamos sobre esas microinteracciones que uno encuentra en las interfaces, que son como unas pequeñas animaciones que uno a veces ni siquiera se da cuenta que están, pero que vuelven más amable toda la interacción? Sí, esto es una cosa que todos los productos digitales están integrando, los grandes productos digitales, y estamos hablando de cuando le damos, por ejemplo, like a un post en Facebook y la manito se anima, ¿cierto? Se mueve haciendo como con el thumb up. Por O ejemplo. cuando en un menú nosotros, o sea, tienen presente que los menús son tres rayitas y cuando uno hace clic en las tres rayitas se animan y se convierten en una X. Esas son las microinteracciones, ¿no? O sea, son pequeños elementos de las interfaces de los productos digitales que hacen parecer como natural, como decir claramente tres rayitas que se convierten en una X, no es que sea un movimiento natural, pero es un movimiento fluido, ¿cierto? Y que Ujú. ya hacen parte de la interacción cotidiana con los productos digitales. Así que eso es una cosa que ya estamos viendo y que el producto digital continuará a tener para hacer como más natural las interfaces. Sí, es que de hecho ya es raro, por ejemplo, cuando uno pasa el mouse en una página y no pasa nada con los links, ¿no? Si no cambia de color al menos, uno no sabe que uno puede interactuar por ahí. Exacto, esas son ayudas para que se puedan entender las interfaces, digamos, de una manera mucho más fácil y mucho más directa. Exactamente. ¿Y qué tal si ya entrándonos por ese tema, hablamos de esta combinación que ahora aparece de gráfica 3D con 2D, de estos pequeños movimientos que aparecen en las interfaces o estas pequeñas animaciones que vuelven tan interesante la navegación? La gráfica 3D ahora está en un punto muy alto, ¿no? O sea, la calidad que se puede lograr con el 3D haciendo objetos, por ejemplo, hiperrealísticos, ¿sí? Hace que, por ejemplo, toda la descripción de productos se haga con 3D. O sea, pensemos en la página del nuevo iPhone, en la página de los AirPods, todo lo que está haciendo, incluso porque ya todas las compañías de tecnología lo hacen, ¿cierto? Que vemos estas páginas descriptivas de producto con los videos, con los 3D explotados, o sea, explotados completamente en muchas partes y que luego, por ejemplo, con el scroll se animan. Eso hace parte, pues, de la estética contemporánea y seguirá siendo así en el próximo futuro. Y esto apoyado por ejemplo, de los colores que hablábamos antes y el uso de texturas, el uso de iluminaciones con el 3D. Entonces, digamos que entrega herramientas muy interesantes para pensar en interfaces y, por ejemplo, empezar a pensar en realidades aumentadas, ¿no? Sí, 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 pero quería decir una cosa adicional y es que la madurez de la comunicación en lo digital está haciendo que las empresas inviertan en la calidad estética de sus, digamos, sitios o la manera como explican productos o, pues en general, ¿cierto? O sea, pensemos cuánto puede costar hacer una animación 3D realística de un producto. O sea, eso cuesta mucho, ¿no? O Ujú. sea, no es como contratar al chino de la esquina para, ay, venga, mónteme este productico. ¿No? Entonces, yo creo que hay una madurez en lo que significa la comunicación digital y la presencia en el digital que hace que las empresas estén invirtiendo mucho en la producción de contenido para websites, para contenido, por ejemplo, audiovisual, para canales de YouTube, para social networks en general, ¿no? Así que eso claramente es una cosa que existe hoy y que está muy consolidada. O sea, no podemos imaginar una empresa, una marca, etcétera, que no tiene una presencia digital y que no considera de una manera, digamos, en serio, ¿cierto? Importante su presencia en lo digital. Así que yo creo que esto está como muy de la mano, ¿no? La gráfica 3D puede Muy aparecer por esto. claro, claro. Y esa combinación 3D, 2D, ese juego visual que muchas veces se hace tan bien, que sea muy atractivo para el usuario navegar y que provoque curiosidad, ¿no? Entonces se empiezan a ver niveles mucho más altos de implementaciones ahí, muy interesantes, ¿no? Totalmente. Bueno, ahora sí toquemos el tema de augmented reality y virtual reality. Bueno, ¿qué tal esas, digamos que esas imágenes de referentes de películas que aparecen de alguien llegando, interactuando con el aire y mezclándose con el mundo? Yo creo que cada vez van apareciendo propuestas que se van volviendo mucho más asentadas y mucho más realistas que pueden ser perfectamente aplicables. Sí, y además algunos habilitadores tecnológicos, por ejemplo, lo que está haciendo Apple, ¿no? Que sacó el SDK, o sea, ¿cómo se llama? El Developer Kit.
para Sí. Augmented Reality y Virtual Reality para iOS. Eso ya habla de cuánto una empresa como Apple, que sabemos que siempre ha estado como empujando las nuevas tendencias y viendo 10 años en el futuro, al menos 5 o 10 años en el futuro, que ellos hagan o sea, pongan a disposición este tipo de herramientas, quiere decir de cuánto creen en esa tecnología. Claro. Yo siempre he pensado que, o siempre creo que la augmented reality o sea, es lo que va a suceder en el futuro y lo empezamos a ver. Intentos como el Google Glasses, ¿cierto? O, pues bueno, la integración de un layer digital dentro de nuestro mundo real, yo creo que es una evolución lógica de las interfaces y es algo que veremos en el futuro y que hoy la tecnología ya empieza a permitir. Hologramas, por ejemplo, ya hay aplicaciones reales de uso de hologramas. Y es algo que de hecho se viene desarrollando hace unos 20, 30 años, ¿no? Como hablábamos, por ejemplo, con el que hay grandes compañías que ya están haciendo desarrollo como tal, puntual, y que tienen tecnologías listas para implementar en muchas cosas, ¿no? Que no las veamos en el diario vivir es una cosa, pero que existan es otra, que muy seguramente ya existen varias cosas, tal vez mucho más sorprendentes de las que hemos visto en conceptos y en películas, ¿no? Exacto, ahí les hacemos la cuña. Vayan a escuchar Diseño en Silicon Valley con Eli Guerrón, que Por supuesto. hablamos de esas cosas. Y de hecho tenemos que hacer este es otro de los episodios que tendremos que hacer en 2020. Augmented Reality y Virtual Reality. O bueno, tal vez son dos. Ya veremos, ya veremos. Entonces yo creo que lo veremos cada vez aplicaciones, cada vez más aplicaciones prácticas de estas tecnologías y continuaremos. Hay por ahí algunas tendencias que hablan que el hiperrealismo en la interfaz puede volver. ¿Se acuerdan que cuando salió el iPhone las interfaces tenían como el mismo, o sea, parecía como si fuera una copia de la realidad? Entonces, algunos están hipotizando que esto puede volver de la mano de las capacidades que tenemos ahora con el 3D y de Virtual y Augmented Reality. Así que veremos un poco si esto tiene, digamos, si esto se desarrollará en el 2020. Nos vemos en el 2021 a ver si algo pasó. Yo diría que sí, yo diría que sí. Bueno, Andrés, ¿y qué tal si ahorita pensando ya un poco más en físico, hablamos del diseño de productos totalmente plegables, por ejemplo, las pantallas? Esta es una cosa que veremos en este año, ahora en el CES, que pues es el evento de tecnología seguramente más importante del mundo que sucede en Barcelona al inicio del año. En el CES 2020 se vieron varios dispositivos plegables, que ya tal vez lo habíamos visto un par de años atrás, pero ahora se están empezando a comercializar. Claro, claro. Y no solo plegables, por ejemplo, touch al tiempo, o también totalmente conectables a dispositivos. Entonces, pues tiene un potencial gigantesco. ¿Qué tal uno llevar su pantalla de cine de viaje, por ejemplo? Ajá, sí, proyectores y bueno. Pero sabe que yo vi una noticia que el Samsung Fold, que es el teléfono que es medio tablet, porque en realidad es grande, de Samsung, Enorme. agotó la preventa en Colombia. O sea, que salió al mercado y en pocos días agotaron las preventas. Y estamos hablando de teléfonos de 8 millones de pesos, o sea, de más de $2.500. Que uno dice, uy. O sea, la gente, bueno, que hay gente con plata. Por supuesto. Y sobre todo que está dispuesta a invertir, o sea, bueno, son los early adopters, ¿no? Pero pues que dicen, ¿sabe qué? Yo le meto, le creo y le pago sus $2.500 por un teléfono que claramente no será muy bueno ahorita porque es la primera versión. Claro, siempre las primeras versiones tienen sus fallas, pero también está esa emoción de quiero ser el primero en probar esta cosa tan nueva, ¿no? Entonces, pues nada, es emocionante también la O cosa. sea, Santiago vivió que Motorola está reviviendo su V8, ¿sí? ¿Se acuerda Oh, del modo? sí, sí, sí. Lo está, pero ahora es foldable. Sí, 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 No, o sea, totalmente ese lo quiero ver. flexible. Sí, 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 eso está buenísimo. Además que hacen ambas, ¿no? O sea, hacen la innovación, pero también le pegan a ¿cómo se llama? A la evocación de los recuerdos de todo el mundo. Entonces, por los dos lados está la curiosidad. Totalmente. Bueno, vamos a ver si logramos que algún sponsor nos dé un foldable. Pronto verán Sí, a sí, Andrés sí. ahí con su Sí, dispositivo, seguro, con su seguro. juguete. Sí, sí, sí. Bueno, siguiente tendencia, de estas tendencias del CES, tema de la privacidad. Es un tema muy también contemporáneo. Nosotros cada vez tenemos menos privacidad porque nosotros estamos cambiando nuestros datos por servicios. Y esto es una cosa que vamos a continuar viendo en el futuro. Por ejemplo,
digamos que Google, Facebook, ¿no? El mismo Apple tengan tantos datos de nosotros, pero que con esos datos nos puedan... sbloccare il tuo telefono. Ok, aquí es una... aquí entendemos por qué no hay privacidad, porque dije una palabra con G que no podía decir y mi teléfono respondió. Pero bueno, perfecto, o sea, está perfecto. Exactamente, en el momento exacto. Entonces, pues bueno, de eso estamos hablando, ¿no? Entonces, hay personalización, hay mejores servicios, por ejemplo, ahora hay aplicaciones o el mismo Google Translate que le permite a uno ir de viaje y hablar en su propio idioma y que le traduzca en tiempo real. Esas son cosas increíbles, pero pues claramente hacen que todos nuestros datos no sean de nosotros, sino que nosotros los regalemos digamos, a las grandes compañías de tecnología. Así que eso va a continuar, o sea, va a seguir sucediendo y vamos a ver qué sucede en un futuro con nuestra privacidad. Tal vez tiene que cambiar ese concepto de la privacidad. Sí, total. Es una bola de nieve. Se puede volver muy preocupante. Esperemos que las personas que tienen el control de estos sistemas también tengan conciencia, ¿no? Conciencia social, humana, digamos, porque realmente estamos entregándoles mucho poder. Sí, pero sabes, yo también que creo que juzgar la privacidad, digamos, o la falta de privacidad que tenemos con la tecnología es como intentar juzgarlo con parámetros que vienen del pasado, ¿cierto? O sea, por eso digo que tal vez lo que hay que hacer es redefinir el concepto de privacidad, ¿cierto? Ver si es uno de esos valores que la sociedad de siglo XXI, digamos de mitad del siglo XXI para ponerle algunos años más hacia adelante, o sea, si es un valor importante, ¿no? O sea, no sé, es como la castidad. Uy, me metí en temas delicados. Uy. No, pero la castidad hace siglos, sí, hace un siglo, era un valor importante para la sociedad. Hoy, gracias. Hoy no sabemos. Nos comentarán ustedes, queridos escuchas. Nosotros somos muy castos porque somos old style. Somos old style, sí. Entonces, pues, es discutible. Digamos que depende. Me estoy metiendo demasiado al rancho de la gente. Qué pena, gente. Digamos que depende del estilo de vida de cada quien, ¿no? Sí, bueno, hay gente que puede que necesite mucha privacidad, hay gente que puede que no. Exacto. Igual que la castidad, hay gente que puede que necesite Santiago, mucha. ¿hay algo que usted esté relacionado entre castidad y privacidad? No, para nada. Solo sigo la línea de ejemplo que Andrés nos ofrece. Sí, perdón, fue mi culpa. Bueno, y cerremos estas tres tendencias del CES con, la llaman dystopian design, que es como diseño distópico, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un producto que es respuesta a muchos problemas ambientales que tenemos, que es, por ejemplo, estas máscaras para ciclistas, ¿no? Que uno ve un ciclista por ahí con una pañoleta amarrada a la cara, pero ahora uno ve también máscaras diseñadas para este fin de respirar aire puro, mientras uno está andando en bicicleta en una ciudad grande, en estas megápolis que aparecen con el aire tan viciado, ¿no? Es que lastimosamente lo que antes era ciencia ficción, porque era así, ¿no? Entonces explotó, Literal. quién sabe qué bomba nuclear, y entonces uno veía a la gente con máscaras en la calle, o sea, pero era una película. Hoy empieza a ser lastimosamente una realidad y pues el diseño también tiene que responder a esas necesidades y bueno, en muchos casos hacer críticas a esas realidades, pero también es cierto que ciudades, yo me acuerdo que antes se hablaba que Ciudad de México era la ciudad más contaminada del mundo y que había lluvia ácida y bueno, Sí. Y de hecho eso se convirtió simplemente en muchas ciudades una realidad, no lluvia que quema a las personas, pero sí con pHs mucho más elevados y Con metales pesados. exacto, y aire que no se respira y de hecho la polución es una de las principales causas de muerte en el mundo y nosotros ni siquiera somos conscientes. Así que, bueno, esta era una de esas tendencias, ¿no? Asumir que estamos en un mundo que tiene unos problemas medioambientales importantes, sociales, porque no son solo medioambientales, y que ahora empezamos a hacer el diseño de lo absurdo, que ya no es tan absurdo. Y es este diseño como aceptando que las condiciones son así, ¿no? O sea, digamos que está esta posición de hacer que cambien estas condiciones y está esta otra posición de, ok, ya es así. Entonces aparecen productos que aceptan la situación y la afrontan, ¿no? Entonces aparecen otros filtros de agua, por ejemplo, filtros de agua que reciben el agua, digamos que sucia, entre comillas, y la filtran en la misma casa para otros usos, para el lavado de la ropa, para, bueno, otras cosas. Entonces aparecen estos dispositivos como aceptando ya las condiciones actuales. Y que la sociedad está cambiando en sí misma y esto a mí me parece una cosa lógica, ¿no? O sea, si yo uso un agua y luego la puedo reciclar dentro de mi misma casa, ya no me parece, antes era otra vez ciencia ficción, hoy
hoy estamos hablando que sí, puede ser costoso porque todavía no es mainstream, pero que puede, o sea, que ya empieza a suceder, ¿no? Ujú. Según vimos en CES, hay un filtro de $4,000. No sé si Andrés ya está dispuesto a, Es- a iniciar. no lo oí bien, Santiago, pero vamos hacia adelante. No, no, mentira. Avancemos. Mentira, es un tema muy importante. De hecho, hemos ya hablado en Design Talks de Circular Design, que fue una de las propuestas de los procesos de diseño que hizo IDEO hace algunos años. De hecho, fue en el 2016. Y de hecho, comentábamos fuera de micrófonos con Santiago que antes parecía una cosa como lejana, ¿no? Como, sí, claro, las empresas se van a hacer circular design y entonces pues no les va a importar el profit, sino que sea sostenible y circular, o sea... Se veía muy, muy utópico. exacto. Hoy... Ahora ya existe. Digamos que ya las empresas de verdad están tomando esto como una realidad. Y puede que no sea su protagonista y digamos que dentro de sus productos, pero ya aparece como una problemática importante que hay que afrontar y ya invierten en desarrollo para esto. Es que es un valor, o sea, eso es lo que quiero, es lo que me parece, que ahora estamos hablando no de valor económico, sino de valores, ¿no? O sea, cuáles son los valores de la marca, por ejemplo. Claro, Y ya claro. todo el tema de la sostenibilidad y de ser responsables y de, por ejemplo, en arquitectura, crear edificios que sean autosostenibles, que no necesiten ser alimentados externamente, por ejemplo, de electricidad, o, por ejemplo, productos que tengan huella de carbón cero o que tengan huella de carbón negativa, ya son elementos que están sucediendo y que yo creo que nosotros como diseñadores, cualquiera que sea nuestra área de diseño, es una cosa que debemos considerar, que estamos considerando y que afortunadamente las empresas también empiezan a hacer, o sea, no solo una cosa de algunos hippies que quieren cuidar el medio ambiente, no es un problema solo de Greta Thunberg, sino que... Temón. Exacto, sino que empieza a ser una realidad y si uno como diseñador va y hace una propuesta que tenga esto como consideración, tal vez ahora un cliente va a decir, ¿sabe qué? Esa me gusta y vale más y es más difícil, pero es responsable con el medio ambiente. Así que Exacto. se vienen cosas chéveres, yo creo que en ese área. Por ejemplo, vimos con Andrés un concept car, ¿no? de Mercedes, se llama AVTR Concept, que fue inspirado en el mundo de Avatar, ¿no? Entonces el carro fue concebido todo como Como algo spoilers para orgánico. quien no haya visto Avatar. Pues, alerta de spoiler, pero francamente, si no has visto Avatar, amigo, escucha. Paren un segundo, vayan a verla Sí, y sí. luego continúen. Entonces, digamos que el carro se plantea como algo orgánico, que funciona con el contexto, digamos que se adapta totalmente a la naturaleza, concebido con materiales totalmente reasimilados de la naturaleza, pensado en una producción sin huella de carbono y sobre todo con un diseño sostenible y pues obviamente con gran innovación. Pero lo que queríamos resaltar era que aquí se empieza a notar que los concepts mismo antes eran como digamos que un símbolo de lujo, un símbolo de innovación tecnológica muy grande, pero ahora ya empiezan a aparecer concepts que tienen esta orientación, ¿no? Esta orientación, digamos que evaluando estos problemas, ¿no? Exactamente, inicia la década e inicia también una nueva forma de pensar. Bueno, esto fue un poco como político, me voy a lanzar por un diseño Por favor, sostenible. por favor, Andrés, por favor, ansiamos ese momento y esperamos que sea pronto. Bueno, ya, pero fuera de chiste, en serio creo que nosotros, o sea, como generación, sí estamos teniendo un cambio de perspectiva y un cambio de mentalidad y de valores, en donde otras cosas ahora son igual o más importantes, digamos, más que en el pasado, como el tema de sostenibilidad. Así que, bueno amigos, esperamos que esta rápida, o tal vez no tan rápida, recuento de tendencias para este 2020 en el diseño haya sido interesante para ustedes. Santiago, ¿algún consejo para este 2020? Pues que creen tendencias nuevas, por favor. Queremos cosas nuevas. No solo de tendencias nos alimentamos. Por favor, seamos innovadores. Ese sería mi consejo. Y voten por Andrés. No los decepcionará. Gracias, Santiago. Gracias. Bueno, amigos, entonces, gracias por haber escuchado este episodio. Se viene este 2020 con sorpresas, con nuevos invitados, con nuevos temas, vamos a profundizar en algunos otros que ya hayamos hecho. Aquí, por favor, cuéntenos de qué quieren que hablemos en este nuevo año. Y bueno, ya yo creo que se acabó este episodio.
Y sí, pues nos encuentran donde siempre, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox. Estamos en casi todas las plataformas de podcast y si no estamos en alguna, cuéntenos y allá estaremos. Exacto, también síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, que ya superamos los 1000. Pues no es mucho, pero son los 1000 más importantes. Así que gracias a todos ustedes por habernos seguido y no se olviden de compartirnos y de contarle a sus amigos que volvimos, que sobrevivimos y que continuamos. Así es, aquí estamos. Les traemos tendencias y les traemos mucho más para este 2020. Un abrazo y no se pierdan dentro de 15 días un nuevo episodio de Design Talks. Chao. Chao. Tras una puerta escondida, tapada con una sábana, oculta tras la cortina, callado sin respirar. Bueno, Claro que sí. nos fuimos pues, porque ¿qué más se le va a hacer? No viendo más con mi mujer me acuesto, dijeron. Ay, no hay cosa más cierta.